Ahí disculpen la demora. Andamos un poco a prisas, pero gracias a Dios todo bien. Déjenme acomodar aquí rápidamente unas cositas y ya. Ok. Muy bien. Pues déjenme hacer una oración rápido para continuar. Señor, te doy gracias por este día y porque tú eres bueno con nosotros. Gracias porque tú nos enseñas tu palabra, tú nos amas y tú nos has dejado, Dios, las escrituras para aprender a conocerte a ti, conocer tu voluntad y sobre todo, Señor, conocer cómo quieres que andemos en esta vida, Señor, porque tus planes son perfectos y tu voluntad es buena, agradable y perfecta para nosotros, Señor. Enséñanos, abre nuestro entendimiento, nuestros ojos, nuestros oídos, Dios, y que tu Espíritu Santo hable a través de mi vida, Señor, y que tu palabra penetre hasta lo más profundo y los corazones sean abiertos y los corazones sean entendidos, Señor, para aprender de tu palabra. Dame de nuevo, Dios, para que tu palabra llegue sin ninguna interrupción, sin ningún impedimento, y que la fe de los que escuchen esta palabra crezca, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Hijo Jesús. Amén. Bien, un saludo a todos los que están allá en casa, a todos los que nos ven a través de Spotify, YouTube, Facebook. Dios les bendiga. Seguimos con el estudio de la carta a los Romanos y hoy vamos a ver la parte del capítulo 2, del verso 12 al 16. Estamos en este tema que ya es el tercero, ya acabamos hoy, que es acerca del justo juicio de Dios. Hemos estado viendo acerca que el juicio de Dios es justo, tanto para los que supuestamente tienen calidad moral, ¿no? O son moralmente correctos, pero pues sabemos que no hay bueno ni algún uno. Entonces todos han pecado delante de Dios, todos una mentira, todos han pecado. Solamente que hay pecados más visibles que otros, ¿no? Por eso algunos dicen, no, pues yo me porto bien, soy más santo que algunos de los que van a la iglesia, como esos hipócritas o cosas que empiezan a decir, ¿no? Y también vimos la semana pasada acerca de que Dios no hace acepción de personas. Para Él, los que tienen la Biblia y los que no tienen la Biblia, los que todos van a ser juzgados. Y vemos como algunos atesoran ira y juntan ira y un poco de las recompensas de lo que Dios busca de lo que Dios tiene para sus hijos. Entonces, hoy vamos a ver esta parte donde hemos comentado qué pasa con aquellos que supuestamente no tienen ningún conocimiento de Dios. Estamos hablando acerca del justo juicio de Dios, ¿no? Aquí en Romanos. Y bueno, uno podría preguntar, si Dios es justo, si es cierto que Dios es justo en sus juicios, ¿cómo va a juzgar a aquellos que no tienen la Biblia, aquellos que no tuvieron la ley, aquellos pueblos que, supongamos, estaban allá en lo más recóndito y nunca se les presentó nada del Evangelio? ¿No? Podemos pensar aquí en México como las culturas antiguas de los mayas y todas esas civilizaciones antiguas que no tenían como tal conocimiento de la cultura oriental, de donde estaba todo en la palabra y la ley. Dirían, pues a ver, ¿cómo es que ellos serán juzgados justamente delante de Dios si no había nada escrito para que ellos aprendieran, si nadie les enseñó, si ningún profeta les habló, nada? Bien, aquí vemos que en lo que sigue el apóstol Pablo menciona que todos van a rendir cuentas a Dios. Nadie se va a escapar. Y para estos que mencioné ahorita, también va a haber un punto de partida sobre el cual Dios va a emitir un juicio. Entonces, leemos ahí en el capítulo 2, verso 12 al 16 de Romanos. Voy a irme capítulo por capítulo y ahí me siguen en la lectura, si tienen su Biblia. Si no la tienen, pues escuchen atentamente. Romanos capítulo 2, verso 12. Dice, déjenme ver la versión, aquí está. Porque todos los que sin ley han pecado, recuerden que los que sin ley son los que no tienen la Biblia. Ley, digamos, pongámosle que es la Biblia. Diría así, porque todos los que sin la Biblia han pecado, sin ley también perecerán.
y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Dejémoslos aquí, hasta aquí un momentito. Tratemos de cambiar rápidamente, ¿no? Lo que dice aquí. Porque todos los que sin la Biblia, que es la ley, han pecado, sin la Biblia también perecerán. Es decir, serán condenados en el juicio. Y todos los que bajo la Biblia han pecado, por la Biblia serán juzgados. Aquí vemos que Dios ya está entrando directamente a lo que estoy hablando, de aquellos que no tienen la Biblia, que no tienen nada escrito, ¿cómo serán juzgados? Primero que nada, se refiere aquí directamente, está hablando implícitamente sobre los judíos, porque los judíos creían que por tener la ley, que por habérseles dado la ley, que por haber sido el pueblo escogido por Dios, ya eran justificados delante de Dios, que por guardar externamente, en apariencias, por estar circuncidados, como lo dice la ley, ya eran santos delante de Dios. Y podríamos relacionarlo, así hacer una conexión directa para los religiosos actuales, aquellos que creen que por cargar la Biblia en sus manos, ya, yo soy santo delante de Dios. Por aquellos que leen un versículo diario que de los que les aparecen de notificación, que les aparece, el Señor es mi pastor y nada me faltará, aleluya, ya. Mi desayuno del día y ya con eso no vuelvo a abrir ni ver la Biblia en todo el día. Que creen que nada más con leer un pequeño versículo, con tener la Biblia en sus manos, con saber algo ahí poquito de la Biblia, ya, yo soy automáticamente piadoso. E incluso aquellos que saben muchísimo de la Biblia, que pueden saberse pasajes enteros y todo, pero sin aplicarla, simplemente por tener un conocimiento, creen que por eso ya están justificados, pues no. Porque dice que por la Biblia, por la ley, también perecerán. Y dices, ¿cómo está esto? Vamos a ver. Fíjense, Dios no va a juzgar, digamos, ¿cómo explicarlo? Dios no va a juzgar qué tanto tú conoces la Biblia. El juicio de Dios no parte del conocimiento que tienes, sino del uso que tú haces con ese conocimiento. Sea mucho conocimiento, sea poco conocimiento, si yo sé mucho, obviamente se me va a demandar más, porque como sé mucho, hay más cosas que tengo que poner en práctica con respecto a eso que sé. Si yo sé poco, obviamente yo tengo que poner en práctica lo poco que sé. Pero la demanda de Dios no va a ser conforme al conocimiento, sino conforme a la práctica. Ya lo vimos la semana pasada, conforme a las obras, que pagará a cada uno conforme a sus obras. Supongamos que es un examen, ¿no? De la escuela, de la universidad. Tú vas por niveles y si alguien de primero le pone un examen de nivel de 6, pues obviamente lo va a reprobar, ¿no? Porque no ha llegado al conocimiento. Y si a alguien de nivel 6 le ponen un examen de nivel 1 y lo reprueba, va a decir, oye, pues, ¿qué traes en la mente? Ya estás en el nivel 6. Se supone que tienes que saber todo esto y aún así repruebas. Yo di clases un tiempo en el taller de música y llegaban alumnos de quinto grado a tocar un instrumento y la verdad su nivel era pues, muy bajo, muy malo. Y yo en mi mente decía, ¿cómo es que esta persona llegó aquí? ¿Cómo es que pasó por primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y está tocando de esa forma? Ahora, yo veía a algunos de primero que empezaban a tocar más o menos y en su nivel iban bien, subían de nivel e iban avanzando poco a poco, conforme a su nivel. Entonces, lo que les digo, en sí el conocimiento no te va a salvar. Lo que te va a salvar es la práctica de lo que tú conoces acerca de Dios. Primera de Juan 3:4, fíjense, el punto de partida está en que todo aquel que comete pecado, todo aquel, aquí no habla de judíos, de griegos, de gentiles, no habla de los que viven en México, de los que viven en China, de los que conocen o no conocen de Dios, de los que se creen o no se creen, de los que conocen de la Biblia o no conocen, de los ignorantes, no habla de eso, dice todo aquel, todo es todo. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Si lo cambiamos, infringe también la Biblia. Conozcas o no conozcas de la Biblia, de la palabra de Dios, cuando cometes pecado estás infringiendo la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, lo que les decía, el conocimiento en sí no es lo que va a salvar, sino la práctica que tú tienes de este conocimiento. Dios habla que el juicio vendrá a todos, inevitablemente, a todos les va a llegar. Tengan o no tengan instrucción bíblica directa, como los judíos que desde pequeños se les instruía. O en este caso, a los que
creemos en Dios y somos cristianos, por decirnos a los que tenemos a Jesús en nuestro corazón, por el conocimiento de la Biblia, no vamos a ser juzgados. Porque si peco con conocimiento de la Biblia o sin conocimiento de la Biblia, estoy infringiendo la ley. Entonces seré juzgado conforme y por ese pecado y por las obras. Por lo que les digo que es por lo que haces, no por lo que sabes. Y vean, aún Dios nos perdona y entiende nuestra ignorancia, pero eso no es motivo para decir peca indiscriminadamente porque eres ignorante. Vean lo que dice Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, es decir, Dios como que estaba perdonando, estaba diciendo, ok, entiendo, estoy pasando por alto los tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahora, ok, fuiste ignorante, eres ignorante, no sé cómo te quieras catalogar, fuiste ignorante, pero ahora que tú estás escuchando, ya Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Lo que les dije la semana pasada, el arrepentimiento es un mensaje que va ahí. Siempre va el arrepentimiento, porque todos, sin lugar a duda, hemos pecado. Y sí, muchos nos sentimos mal y quebrantados y sentimos que ya nos lleva a la muerte, lo que sea, y podemos llegar deprimidos a la iglesia y podemos llegar con que quiero amor, necesito amor. Sí, Dios nos ama, Dios nos recibe con brazos abiertos como un padre a su hijo, pero nos llama siempre al arrepentimiento. No podemos ignorar eso, no podemos apapachar al pecador y que se vaya al infierno con su pecado. ¿Sí me entienden? Entonces, el corazón carnal, en el corazón sin Dios, puede haber ignorancia de la palabra de Dios. Sí lo puede haber. Por eso Dios escribe eso. He pasado por alto tiempo de ignorancia, pero ahora manda a todo hombre que se arrepienta. Entonces, aunque haya ignorancia en el corazón, en tu mente, en lo que conoces, eso no te va a eximir de dar cuentas a Dios por tus obras injustas. Y les pregunto, ¿acaso es Dios injusto por juzgar a aquellos que no conocen la ley, que no conocen lo que está bien o mal aparentemente? Porque ahorita vamos a ver. Fácilmente podemos emitir un juicio sobre los religiosos, que sí tienen mucho conocimiento, ¿no? Sobre estos fariseos que se mencionan en la Biblia y que actualmente decimos, no, tú eres fariseo porque sabes mucho de la Biblia. Y dices, oye, pero yo sí lo estoy aplicando. Tú lo poco que sabes no lo aplicas. Entonces, no es nada más por juzgar así de que el que sabe mucho, la letra mata y ya. No. Dios va a juzgar conforme al comportamiento de cada uno, sobre la justicia y las injusticias de cada uno. Ahora, la pregunta es, ¿cómo Dios va a juzgar? Ya sabemos que a los que tienen la ley los va a juzgar por lo que conocen y no hicieron. Pero, ¿qué pasa con aquellos que no tienen la ley, que no tienen la Biblia? Supongamos que hay una tribu, porque sí las hay, ¿no? Pero supongamos, imagine esto, una tribu por allá, escondida en el, no sé, en el mar Atlántico. Ahí en el medio de la nada hay una islita pequeña. Hay una tribu pequeña, donde nunca nadie ha llegado. Y ahí nunca nadie ha hablado del Evangelio, nadie les ha dicho que hay salvación a través de Jesucristo, nadie sabe. Veamos lo que dice el apóstol respecto a estos. Versículo 13. Ya vimos que los que sin ley pecan, sin ley van a morir. Y los que con la ley pecan, con la ley van a morir. Pero dice después, porque no son, en el versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Vean esto, no son los que escuchan, no son los que conocen, no son los que saben lo que ya les dije ahorita. No es el conocimiento los que nos va a hacer justos delante de Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Los que hacen la ley van a ser justificados, y ahorita vamos a ver cómo, solamente por cumplir la ley. Si no me entienden, supongamos, yo voy a una escuela, y en la escuela hay reglas, pero yo entro y yo no conozco nada de las reglas, yo ni siquiera me preocupo por saber si hay reglas. Y en una de las reglas, no sé, dice, no puedes decir groserías, no puedes decir malas palabras, en una de esas reglas. Pero yo entro a la secundaria o a la prepa, lo que sea, a esa escuela, y no digo malas palabras.
estoy cumpliendo las reglas, aunque yo dentro de mí nunca haya escuchado, ni leído, ni visto esas reglas. Pero si yo entro diciendo malas palabras, me van a regañar, me van a sancionar, porque las reglas dicen no digas malas palabras. Pero yo puedo decir, oye, pero yo no sabía, pero las dijiste. ¿Sí me entienden? Entonces, aquí lo que está diciendo Dios no es qué tanto conoces, no es qué tanto sabes, no es lo mucho que tú sabes de la Biblia, si eres un maestro, o wow, tu excelencia en las escrituras es enorme, no importa, dice Dios. Lo que vas a juzgar Dios es lo que tú hiciste conforme a ese conocimiento. Si tú no sabes de la ley, pero aún así cumples la ley, dice Dios, serás justificado. El apóstol nos muestra la razón por la cual serán juzgados todos los injustos que tengan o no tengan la ley, porque son injustos. Porque lo importante en sí no es conocer la ley. Y ojo, aquí quiero hacer un paréntesis. No por decir, ay, Dios no le importa que estudie. No es lo que está diciendo Dios, no está diciendo Dios eso. No dice Dios eso. Jesús mismo dijo, escudriñen las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Si Jesús dijo escudriñen, está mandando a que escudriñemos. Y si el Hijo de Dios, el Señor Dios Todopoderoso dice escudriña, escudriña. No vengas aquí a poner excusas, decir, no, es que yo no quiero saber más porque si no voy a tener que poner en práctica más cosas. Y sí es verdad, pero eso también te está culpando delante de Dios, porque Dios lo que ve es el corazón. Y a Dios no se le puede engañar. Ahora, rápidamente, y bueno, ya llevo bastante tiempo, ¿no? Pero quiero hacerlo muy rápido. Quiero darle unos ejemplos de gente que no tenía ni la ley, no tenía nada, ni la Biblia, no tenía ni una palabrita escrita acerca de lo que Dios. Nosotros tenemos una Biblia que está compuesta por muchos libros, Antiguo, Nuevo Testamento, en orden cronológico y todo, con capítulos, versículos, ya, o sea, bien bonita, bien chula, incluso Biblias de estudio. Tenemos tantas cosas para aprender acerca de Dios. Incluso Dios ha levantado hombres que escriben libros y de ellos podemos aprender todavía más cosas, no poniéndolos por encima de la Biblia, obviamente, sino teniendo un conocimiento de la Biblia, lo que dice la Biblia primero, y después podemos tener una enseñanza, digamos, un panorama diferente o más completo con otras perspectivas, pero no dejando la Biblia de un lado. Aquí en Hebreos 11, que se le dice el capítulo de la fe, donde dice es pues la fe, la certeza es lo que se espera y dice que hubieron hombres que alcanzaron la justificación de Dios, que fueron rectos, justos delante de Dios, obviamente por fe, porque ellos no tenían nada visible, ni una escritura, ni nada, no estaba escrito ni en rocas, ni en papiros, ni en nada tenían la ley de Dios. Vean, Hebreos 11, 4, 5, me voy a tener muy rápidamente en cada uno. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, cuando dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún, habla por ella. ¿Quién le dijo a Abel? O sea, piensen, ¿quién le dijo a Abel que que necesitaba ofrecer a Dios lo mejor de lo que tenía? Un cordero de lo mejor que tenía. En cambio, de Caín no se habla que Caín su ofrenda fuera mala, fíjense. Pero la diferencia está en la disposición del corazón de Abel al de Caín. Caín ofreció de lo que tenía, pero esa ofrenda no le agradó a Dios porque no venía de un corazón recto hacia él. Le estaba dando nomás por nomás. Si lo trasladamos así, rápido. ¿Cuántos le han dado a Dios ofrendas o diezmos o lo que sea, o promesas de fe, solamente por querer recibir como la bendición de Dios? No sé si me entienden. Como Caín, con un corazón de cierta manera, no queriéndolo dar, sino decir, Chihuahua, pues lo voy a dar para que no me vea al de un lado, o voy a dar esta ofrenda pues para quedar bien, para que vean que soy yo el que la dio, o voy a dar esta ofrenda porque Dios bendice al dador alegre, si es verdad, pero lo estoy dando más pensando en la bendición de recibir que en la bendición de dar. Y Dios aquí vio que Abel ofreció mejor ofrenda y dice que es por fe. Abel no tenía nada, todavía ni nacía Moisés, todavía ni nacía el padre de la fe. Y ya Abel fue justificado y dice aquí que dio testimonio
con sus obras y con sus hechos, haciendo la ley, practicando la ley, por fe. Por fe. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Recuerden que Enoc fue el primer hombre que se menciona que fue traspuesto para no ver muerte, es decir, que Dios se lo llevó así como estaba. No vio muerte, no pasó por un proceso de enfermedad ni nada, así simplemente Dios dijo, me lo llevo. Porque tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En una generación donde no había nada escrito, por la fe en Enoc, por fe en Dios. Y quiero que vaya entendiendo esto, por fe, porque les he venido diciendo que desde un principio todo es por fe. No es incluso por las obras, sino que la fe mueve a hacer obras, pero no es en sí las obras las que salvan, sino la fe. Por eso está hablando aquí en Hebreos 11 acerca de la fe. Y muestra que a través de esta fe hicieron obras y agradaron a Dios, pero la fe es la que los justificaba. Vean esto y quédenselo en su corazón. Lo que nos salva y nos justifica delante de Dios es la fe. Es la fe, únicamente la fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras. Nada ni nada de lo que hacemos nos puede justificar delante de Dios, sino solamente la fe. Porque si nosotros hiciéramos obras para comprar nuestra salvación, entonces ya estaríamos como que dándole a Dios una deuda para con nosotros. Y ahí dice en la Biblia, si la salvación fuera por obras, entonces Dios ya sería deudor hacia nosotros y ya no sería gracia lo que nos da Dios. Porque fue por fe y es por fe, sigue siendo por fe. Pero la fe lleva a hacer obras buenas. Por la fe Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían. Recuerden que en ese tiempo de Noé todavía no había como tal lluvia del cielo, sino que subía un rocío. Y Dios le dice a Noé, ¿sabes qué? Va a venir agua, va a caer va a caer lluvia del cielo. Y Noé, pues yo creo que vio el cielo y dijo, Dios, pues ¿de dónde? No vio ninguna nubecita ni nada. Pero Noé creyó y se puso durante 120 años a construir el arca. Y qué paciencia, ¿no? Nosotros a veces Dios nos dice, oye, te llamo para hacer esto. Y pasa un mes y Dios, ¿dónde? No lo veo. Pasan 2 meses, no, Señor, para mí que ya no cumpliste. Pasan 3 meses y, pues que se me hace que Dios fue pura mentira lo que me dijo. Pasa incluso 1 año o 2 y, no, que voy a andar creyendo en Dios y me dijo esto y no se cumplió. 120 años, qué paciencia la de Noé. Y a veces nosotros por tiempos menores ya estamos quejándonos delante de Dios. Pero en fin, cada quien su religión, ¿no? Amén. Entonces dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar al que había de recibir como herencia. Recuerden que Dios le dijo, esta tierra será tu heredad. Y le dice, pero sal de tu tierra, de donde estás, sal, porque tengo planes para ti, pero en otro lado, no aquí, sino en otro lado. Y por la fe Abraham creyó. No fueron sus obras, fíjense, él creyó en Dios. Esa fue lo que le contó por justicia. Dice Dios que Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia. Pero esa fe lo impulsó a salir de la tierra. ¿Por qué? La fe sin obras es muerta. Pero no son las obras las que salvan. Quédense muy claro con esto, las obras no salvan. Por la fe también Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Y por fe tuvo a Isaac, el hijo de la promesa. Y luego dice en el versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Aquí ya está hablando acerca de la venida de Jesús. Fíjense, desde tiempos atrás, ellos de alguna forma tuvieron la revelación de que habría de venir el Mesías, porque desde que entró el pecado ya hubo separación de Dios y ya tuvo que ser necesario un sacrificio. Desde que pecó Adán y Eva, ya Jesús tenía que venir a salvarnos, porque no iba a encontrar otra forma más en la cual pudiéramos restaurar esta relación con Dios. Y ellos de alguna forma tuvieron cierta revelación acerca de Jesús. Y dice que por la fe ellos no recibieron esta promesa, ellos no vieron a Jesús, ellos no lo vieron, no tuvieron la oportunidad de vivir eso, pero lo miraron de lejos.
¿Qué es esto? Creyeron y saludándolo, es decir, hola, yo sé que va a venir, yo sé que ahí viene la promesa, por eso lo saludaron. O sea, no habla de una metafísica de que se apareció o estaba ahí, sino que en su corazón creyeron que Dios iba a cumplir lo que había prometido. Y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Fíjense, estos hombres, sin ley, sin Biblia, ya sabían que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ya sabían que iban a nacer, iban a morir e iban a rendir cuentas delante de Dios. Vemos cómo claramente estos hombres alcanzaron la justificación y fueron justos delante de Dios sin ley, pues obraban ley de Dios aún sin tenerla. ¿Sí me entienden? Hacían lo que dice la Biblia, hacían lo que dice la ley, hacían lo que dice el Torah, lo que quieran ustedes de lo que Dios escribió. Hacían todo esto y cumplían la ley sin tener la ley, sin haberla leído, porque tenían la fe en Dios y tenían una conciencia delante de Dios. Es aquí donde hablamos acerca de la ley y de la conciencia. La ley y la conciencia. Porque dice ya en el verso 14 de Romanos, capítulo 2, 14. Porque cuando los gentiles, es decir, los que no son judíos, cualquiera que no sea judío es gentil, porque los gentiles que no tienen la ley o que no tienen Biblia, supongamos, hacen por naturaleza, es decir, de forma natural, lo que es de la ley o lo que dice la Biblia, estos, aunque no conozcan la Biblia, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Qué está hablando aquí? Mostrando la obra, es decir, el fruto de la ley o de la Biblia, o pongan atención, de la palabra de Dios, escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Vea esto muy rápido. Dios juzgará a cada hombre con ley o sin ley. ¿Y qué es lo que dice? Que estos son ley para sí mismos. ¿Qué es lo que quiere decir? Para que no se confundan. Ellos, al hacer por naturaleza lo que está en la Biblia, los que no conocen nada de la Biblia, los que son ignorantes, cuando hacen sin saber lo que está escrito, hacen lo que está escrito, ellos están obrando la Biblia dentro de ellos mismos y están dando testimonio. Dios, aquí es donde tenemos que entrar en el punto medular. Dios ha puesto en todo hombre, no hay nadie que sí que no. Dios ha puesto en todo hombre la conciencia, lo que está adentro, para dar cuentas a Dios de qué está bien y qué está mal. La conciencia es lo que está en el hombre que no se puede corromper. Lo que está dentro del hombre, en la conciencia, fíjense, la conciencia, el hombre como tal está corrompido y hace malas obras, pero su conciencia no se puede corromper. Es decir, todo hombre que hace lo malo, su conciencia le va a estar acusando, le va a estar picando ahí constantemente. Por eso buscan de una o de otra forma a estos hombres malos callar esa conciencia. Así es como vemos que algunos narcos, o sea, yo escuché testimonios de gente de Durango que tenía al Chapo ahí y dicen, yo veía al Chapo que se paseaba ahí en moto bien a gusto y la gente del pueblo lo quería porque los trataba bien, Vean, muchos narcos en su mayoría son muy dadivosos, dan mucho. A los de su pueblo, a los de su familia, a sus amigos, a sus conocidos, incluso dan a las iglesias católicas, tratan de callar su conciencia, porque les está acusando, la conciencia les está acusando la conciencia. Y a todo hombre que hace lo malo, la conciencia les está acusando, porque la conciencia no se puede corromper. La conciencia no se puede corromper, está acusando al hombre, está acusando. Un pastor contaba un testimonio de un sacerdote católico que dice, oye, yo no sabía que un actor que actuaba
en estas procesiones que hacen en Semana Santa, ¿no? Donde llevan supuestamente a Jesús le dan latigazos y sube a la cruz y lo cuelgan y todo. El actor que hacía de Cristo, dice el sacerdote católico, me viene diciendo que no, que es ateo. Y le dice, oye, a ver, ¿cómo está esto? Eres ateo y llevas años actuando de Cristo. Dice, sí, es que, o sea, yo no creo en Dios, pero lo hago por si acaso, o sea, porque saben dentro de su corazón que hay algo que les está acusando, que les está diciendo, hey, hay alguien, y sí, es Dios, está Dios ahí. Por eso muchos ateos supuestamente son moralistas, pues dicen, yo me porto bien por si acaso, yo no creo en Dios, pero si acaso, entonces, o sea, ¿crees o no crees, no? Por eso me comporto bien por si acaso. Tratan de callar su conciencia. Y vea rápidamente, todo esto, estamos hablando obviamente de los que están sin Cristo, pero también los hijos de Dios, muchas veces estamos en tentación de hacer algo que no, según nosotros no sabemos si está bien o no, pero dentro de nosotros sabemos que no es lo correcto delante de Dios. Por eso buscamos esconder o tratar de justificar una salida para eso que no está correcto, para querer callar la conciencia que está acusándonos delante de Dios. Y aquí dice la Biblia que el Espíritu Santo, a los que ya somos hijos de Dios, dice, da testimonio a nuestra conciencia. ¿Qué es esto? Nosotros sabemos que estamos haciendo algo incorrecto delante de Dios. Y el Espíritu Santo viene y nos dice, hey, eso no está bien. Y le da testimonio a nuestra conciencia. Y nos empezamos a sentir, ay, pero no, mira, es que voy a servir más en la iglesia, me voy a portar más bien con mis papás, voy a ser obediente en todo esto. Oye, pero eso no quita que lo que estás haciendo esté incorrecto. Sí, pero voy a leer más de la Biblia, voy a incluso a orar más. Sí, pero sigues haciendo cosas incorrectas. Y uno a veces trata de callar la conciencia y de hacer como que el Espíritu Santo no nos habla, ¿no? Que el Espíritu Santo dice, hey, hey. Y uno está como que acá pajareando. Como si no. Pero ahí está. Pablo hablaba mucho acerca de su conciencia y él decía, yo someto y de buena conciencia estoy bien en lo que hago, sé que lo que hago es correcto. Por eso le dice a Timoteo, en 1 Timoteo, recuerden que Pablo era el mentor de Timoteo y le dice, mantén la fe, en 1 Timoteo 1:19, mantén la fe y buena conciencia. Y buena conciencia. Porque la conciencia es lo que nos va a dar testimonio delante de Dios. Les digo, muchas veces sabemos, conocemos que lo que estamos haciendo es incorrecto. Y aún así estamos tratando de buscar todas las salidas posibles para decir, no, es que déjame buscar un versículo en la Biblia a ver si hay algo que me pueda apoyar. Y de repente encuentro algo ahí que más o menos lo puedo transgiversar a mi gusto. Y, ok, aquí ya encontré algo. Y lo demás, digamos, vamos al 1% de la Biblia, donde más o menos no se explica muy bien eso, porque lo sacamos de contexto, lo acomodo a mi gusto, y todo lo demás, el 99% que dice que no, ya lo desecho. Porque como el 1% me conviene a mí, entonces ya, libre soy, ¿no? Me pongo a cantar. Pero Dios dice, oye, ¿qué pasó con el 99%? Que según tú, no te estoy hablando. Ahí te está diciendo que no. Muchas veces, sobre todo a veces los jóvenes, ¿no? Podemos preguntar, o se puede preguntar, oye, pastor o líder, ¿puedo ver esta serie que tiene muchos desnudos? Pero, o sea, ¿cómo le explico, pastor? Es que está entretenida la serie y es para estar como, para saber de lo que habla la gente, los jóvenes de ahora. Están hablando de esa serie, pues quiero saber de qué hablan para meter el evangelio. Dice Pablo, me hago a los débiles, me hago a estos. Por eso quiero ver esa serie. Sí, tiene desnudos, sí, yo sé que sí, pastor. Pero dices, oye, pues ¿qué te dice tu conciencia? ¿Por qué estás pidiendo permiso? ¿Por qué? Porque, fíjense, es curioso. Nada más chequen esto. Muchas veces van con los líderes o los pastores a pedir permiso
de cosas que no están correctas porque quieren sentir la aprobación de esa persona. Porque díganme, ¿quién en su sano juicio va a pedir permiso por cosas correctas? ¿Quién va a pedir permiso por hacer cosas que están bien? Si yo quiero ir y predicar el evangelio de casa por casa, voy a ir, pastor, ¿cómo ve? Es que quiero ir a predicar casa por casa. ¿Sí lo hago? ¿No? Y el pastor te va a decir, pues si sientes de Dios, hazlo, es algo bueno. Si dices, pastor, ya no quiero tomar cerveza, ¿puedo no tomar cerveza y no emborracharme? Te va a decir, pastor, pues claro, no lo hagas, es correcto, está bien. Pero de las cosas buenas no pedimos permiso, sino de aquello que sabemos que no es correcto delante de Dios, porque queremos acallar la conciencia, queremos estar cauterizando y tengamos cuidado, porque dice la Biblia que hay hombres que callan y tratan de acallar tanto su conciencia que terminan cauterizándola. 1 Timoteo 4, versículos del 1 al 2. Pero el Espíritu Santo, aquí Espíritu está con mayúscula, el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, es decir, negarán todo aquello donde ellos han entrado. Habla de aquellos que convivieron, tuvieron iluminación y todo, pero recuerden que hay trigo y cizaña. Y estos tendrán apariencia de buenos hombres, pero apostatarán, negarán la fe que creen que tuvieron, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por eso, y fíjense cómo actúa Satanás. No actúa de que, te voy a meter me voy a meter dentro de ti, te voy a poseer, vámonos a pecar un ratito y ya, le bailé. No dice, sino escuchando, simplemente con prestar atención a lo que escucho, puedo ser engañado. Y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Cauterizado significa, no sé si lo sepan, pero lo explico rápido. Supongamos que yo me corto y tengo una herida muy grande y aquí en el brazo me empiezo a cortar y empieza a sangrar. Entonces, como no tengo forma de vendarme o de algo, de parar la hemorragia, lo que hago es con con algo muy caliente, lo pongo muy, muy caliente y pongo eso caliente sobre la herida, se va a quemar, se va a cicatrizar, se va a cauterizar. ¿Qué pasa? Se cierra esa herida, se queda esa marca, pero esto que está cauterizado queda insensible. Lo que queda cauterizado ya no tiene sensibilidad. Es una cicatriz, pero ya no tiene sensibilidad, ya no sientes ahí nada. Está cauterizada, por eso dice que la conciencia la cauterizan, se quedan insensibles. Y Dios les dice, oye, te estoy hablando. No te oigo. No oigo, soy de palo. Tengo orejas de pescado. Cauterizado, dejar. Fíjense, en el término griego viene la palabra cauterizao, que dice marcar, dejar una marca y por implicación dejar insensible. Lo que les digo, cuando te cauterizas una herida, esa herida y esa cicatriz no tiene sensibilidad. Examine su corazón y vea, ¿soy sensible a la voz de Dios? ¿Estoy escuchando la voz de Dios o ya mi conciencia está cauterizada? Porque dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y si yo escucho la palabra de Dios y sé lo que está bien y lo que no está bien, pero aún así decido hacer lo que no está bien y lo incorrecto, o permitir lo incorrecto, lo que sea, escuchen bien, ¿estoy siendo insensible a la voz de Dios? ¿Ya no escucho la voz de Dios? Porque el pecado nos aleja de Dios y el pecado hace que nuestra conciencia quede insensible. Por eso Dios dice que a estos hombres que no tienen ley, les va a pedir cuentas respecto a su conciencia. Porque todo hombre fue hecho a la imagen de Dios. Y Dios sabe y conoce lo que es bien y lo que es mal. Dios conoce y Él hizo las leyes morales. ¿Quién le dijo al hombre que robar es malo? ¿Quién le dijo al hombre que matar es malo? E incluso hay tribus que no conocen nada, pero ellos tienen por preciado la virginidad. ¿Quién les dijo a ellos que la fornicación era mala? Había antes penas por el adulterio, pero como en los tiempos postreros escucharán doctrinas de demonios, permitirán adulterar. No pasa nada.
permitirán la fornicación. Es solamente un acto de amor, no pasa nada, fornica, es para conocerse. Hazlo, todos lo hacen, es normal. Porque en los tiempos postreros, la maldad, dice la Biblia, que la maldad de los hombres se multiplicaría. Y por eso tenemos que estar prestos y atentos a la palabra de Dios y que queme en nuestro interior por escuchar la palabra de Dios y estar atentos a lo que Dios dice. No a lo que yo pienso, no a lo que yo me imagino, no a ese 1% que yo puedo buscar de toda la Biblia y tratar de moverlo a mi favor para tratar de satisfacer algo que quiero hacer que sé que no está correcto, sino que buscar la presencia de Dios y buscar la Biblia lo que dice y buscar la palabra todo correctamente. Porque la palabra no se va a contradecir a sí misma. La palabra de Dios no se contradice a sí misma. Y si Dios dice, esto no es correcto, no es correcto. Si dice Dios, esto no está bien, no está bien. Si dice Dios, esto es pecado, es pecado. Por más que tú le quieras mover, hacer para aquí, para allá, no puedes cambiar lo que dice la palabra de Dios. Aún si tú te sientes bien, entonces checa, ok, a ver, yo me siento bien con este pecado, entonces, ¿qué está pasando? No soy un hijo de Dios. No soy realmente alguien del pueblo de Dios, soy un bastardo, como dice la Biblia. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos, Por eso dice, tengan cuidado, porque en tiempos postreros algunos huirán de la fe por escuchar espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así que a los que no son cristianos, pues ahí tienen un buen punto de partida por el cual serán juzgados, ¿no? Por la conciencia. Pero ojo, a los que sí tenemos la Biblia, a los que sí conocemos de la ley, a los que sí conocemos las palabras de Dios, ¿cuánto más va a caer o va a pesar el juicio de Dios sobre aquellos que conocen, tuvieron la oportunidad y aún así desearon más lo malo? Aquellos que cauterizaron su conciencia de tanto hacer mal y que tuvieron y que tienen la palabra de Dios. Por eso dice en la Biblia que para ellos ya no hay remedio, o sea, ya no queda más sacrificio por hacer, porque si conociendo la ley, conociendo la Biblia, aún así prefirieron los placeres del mundo a seguir la voluntad de Dios, ya no queda más sacrificio por hacer, ya no hay nada que se pueda hacer, y no porque el sacrificio de Jesús sea ineficaz, sino porque ellos ya rechazaron completamente, y como ya lo rechazaron, pues ya no se puede hacer nada por ellos ya. Yo rechacé el sacrificio de Jesús, y lo rechazo, dice Dios, pues, ¿qué hago? Pues nada más te queda la muerte. Por eso dice, no hay más sacrificio por hacer. Si tú mismo desprecias la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, y la pisoteas, y desechas las palabras de Jesús, solamente por seguir tus deseos, ¿qué otro sacrificio te puede salvar? Si desprecias la sangre de Jesús, el sacrificio de Jesús. Por último dice ahí en el verso 15 que dice que la conciencia les va a dar testimonio y los va a acusar o los va a defender. ¿En dónde? En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Dios juzgará por medio de Cristo. Dios juzgará a través de Cristo. Por eso dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la conciencia va a dar testimonio y nos va a defender o nos va a acusar delante de Dios en el día final. Y quieras o no, seas bueno, malo, rico, pobre, el peor pecador del mundo, el más santo del mundo, todos se van a arrodillar ante el nombre de Jesús. Filipenses 2, 9, 11, ya para terminar, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. A Jesús lo exaltó hasta lo sumo. No hay nombre más alto que el nombre de Cristo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, toda rodilla. De los que están en los cielos, los ángeles se van a arrodillar ante Jesús. Los que están en la tierra, todo hombre, haya sido bueno, malo, blasfemo, lo que sea, se va a arrodillar a Jesús, pero unos para salvación, otros para condenación, pero todos se van a arrodillar ante Jesús. Y debajo de la tierra, los demonios, los espíritus, el diablo, todos están sujetos a Jesús y van a doblar su rodilla delante de Él.
y toda lengua, todo lo que pueda hablar, confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Nadie se va a escapar de dar gloria a Dios. Todos los hombres, todos van a dar gloria a Jesús, unos para condenación, otros para bendición, para salvación. ¿De qué lado estamos? ¿Estamos buscando con todas nuestras fuerzas a Jesús? ¿Estamos buscando agradarle en todo lo que hacemos? No en lo que a mí me conviene, no en lo que yo creo, sino en lo que dice la palabra que es correcto. ¿O simplemente decido negar el sacrificio de Jesús, cauterizar mi conciencia, negar todo lo que Dios dice y ya no va a haber más sacrificio por nosotros? Amén. Les mando antes de que se me olvide, bueno, ya es todo. Les mando un saludo a todos los que nos escuchan por redes sociales. Dios los bendiga. Los amamos en YouTube, en Spotify. Dios los bendiga. Sigan esta serie de enseñanzas. Hay mucho que ver en la carta de los Romanos. Vamos a entrar ya terminamos con esta parte del justo juicio de Dios y veamos que nadie se va a salvar. Los que sin ley pecaron, sin ley van a morir. Los que con la ley pecaron, con la ley van a morir. Pero sin ley tienes buena conciencia y agradas a Dios y haces la ley, sin tener la ley, serás salvo. Porque Dios es justo en sus juicios. Dios les bendiga a todos, los amamos, Iglesia en Casa los ama.